Esto es Ebullición, ciencia liviana para tus oídos. Y como lo que nos interesa es hablar del proceso, por eso hoy, junto con Ana Carolina Cardona, reflexionaremos sobre eso que es el método científico. Para que conozcan un poco sobre ella, pues les cuento que ella es ingeniera biológica, magíster en estudios de ciencia, tecnología, sociedad e innovación, con énfasis en la comunicación de la ciencia en entornos artísticos, con experiencia en comunicación y docencia en áreas de las ciencias naturales y estudios sociales de la ciencia y tecnología. Ana Carolina, bienvenida a Ebullición. Qué alegría que hayas aceptado esta invitación. Muchas gracias, Yerley. Yo también muy contenta de conocer este nuevo proyecto y pendiente de qué es lo que va a venir. Genial. Bueno, en este episodio vamos a hablar sobre el método científico. El método científico nos hemos cruzado con él en diferentes momentos de la vida, desde semilleros de investigación, en la tesis en la universidad, en los trabajos de grado, y a veces nos ha sacado dolores de cabeza. Cuéntanos, Carolina, tú que eres ingeniera biológica, que has hecho ciencia, que has estado en ambientes de arte y cultura, ¿cómo has vivido o padecido el método científico y cómo lo podríamos entender? Súper, bueno, pues esta pregunta yo creo que apareció en mi vida en diferentes momentos. La primera y la más obvia fue cuando estudié ingeniería biológica, que pues es una carrera que tiene digamos, un enfoque muy científico. Y lo interesante allí es que nunca profundizamos en qué era el método científico, como que hacíamos lo que tuviéramos que hacer, la investigación, y estábamos como insertos en cuáles son esas tradiciones para adquirir conocimiento en el área en el que la que yo estaba, que era más un asunto de microbiología molecular. Entonces, digamos que en esa primera parte, pues sí sabía que habían unos pasos para un artículo científico y esa es la manera en la que yo empecé a adentrarme, porque, digamos, un informe en genética era hacer como un tipo de informe, pues o un artículo científico, y ahí entonces empezamos a identificar que uno se debía basar en unos antecedentes, pues poner como un poco cuál era el objetivo de esa indagación, luego decir cuáles eran esos métodos, hacer la experimentación, tener los resultados y analizar. Eso era a grandes rasgos como lo que yo entendía que era esa metodología o ese método, pues en específico, para investigar en mi área. Pero más adelante, cuando me gradué, tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto que busca implementar la investigación escolar y allí me encontré con que habían diferentes maneras de acceder al conocimiento en las áreas del conocimiento, las diferentes, que mi mundo, mi esquinita del mundo, de cómo investigar, no era la de todos. Y ahí es en donde encontré que hay otras reflexiones frente a cómo investigar. En especial en ese momento fue para mí como muy nuevo todo lo de las ciencias sociales y humanas. Contémosle de pronto a las personas que nos escuchan, pero que tal vez nunca han tenido como un proceso de investigación pero que les interesa la ciencia y sus hallazgos. Contémosle para qué sirve el método de investigación dentro de la ciencia, para que entendamos de qué es lo que estamos hablando. Listo. Entonces, pues yo quisiera en este momento identificar como unos términos que son, que nos cuentan algo diferente y que los podemos utilizar incluso si hacemos ciencia o tecnología de manera indistinta, pero en realidad hay distinciones. Entonces, hablamos mucho de metodología, eso también lo aprendí en esa experiencia que yo te decía de la investigación escolar. Hablamos de metodología y de método. Entonces, metodología, ¿cierto? Su palabra nos habla de algo como un estudio del método, ¿cierto? Es una reflexión sobre, entonces, cuáles son esos caminos que llevamos para resolver preguntas de investigación. Las preguntas de investigación son preguntas, digamos, que no se han resuelto todavía y que tenemos que caminar un camino específico para resolverlas. Entonces hay unas personas que desde hace mucho, desde digamos, los inicios de la ciencia moderna, empiezan a plantear cómo podemos resolver
estas preguntas nuevas de las ciencias naturales y de ahí surgen pues como otras maneras de resolver preguntas en otras ciencias. Pero cuando hablamos del método, entonces ya son los pasos que seguimos para resolver esas preguntas. Y de ahí, dependiendo de esos métodos, pues ya hay como unas técnicas para poder recolectar los datos, también hablan de unos instrumentos. Entonces, bueno, esos son como términos básicos, pero cuando hablamos de metodología, entonces es como algo mucho más grande, es un área del conocimiento que se encarga de entender cuáles son esos diferentes caminos, por qué, como sus posturas epistemológicas y los métodos, entonces ya son esos pasos que se dan. Pero de esos métodos que me gusta mucho hablar en plural, porque como te digo, hay muchos caminos según las, las disciplinas. Si hay, digamos, una categoría grande que usamos mucho en el día a día y es el método científico. Eh, pero es importante entender que ese método científico es como, son unas categorías amplias, pero que se van diversificando según el área del conocimiento en la que estamos, ¿cierto? Entonces yo no puedo esperar que el método que sigue una persona en física sea el mismo que una persona en antropología. Tienen posturas muy diferentes, métodos muy diferentes, incluso pues entonces algunos querrán la generalización, pero otros querrán ver algo es particular y en fin. Entonces ahí es en donde vemos la pluralidad de todo esto. Gracias, Ana. Ahora sí nos queda un poco más claro de qué estamos hablando y por qué es importante reflexionar primero sobre esto para entrarnos después en este podcast en otras investigaciones. Em, Ahora retomemos lo que nos estabas contando, ese primer contacto con el método científico y cómo luego fue evolucionando. Cuéntanos entonces qué pasa después cuando tú ya empiezas a descubrir que hay como otras miradas, otras formas de conocer, otras formas de llegar como a hacer investigación y cómo se empieza a fusionar todo eso en pues en tus encuentros con otros investigadores. Listo. Bueno, después de este proyecto que tenía ese enfoque en jóvenes, pues estuve como en otros lados, hice un poco algo de lo que se llama ciencia regulatoria, que es como los métodos de la ciencia para aprobar cosas. Yo estaba en unos laboratorios de fitopatología y entonces hacíamos como diagnósticos de si tenían enfermedades unas especies o no. Ahí entonces en ese espacio surgió la necesidad de mirar la ciencia desde otro lado. Yo entonces ya había empezado a relacionarme con la comunicación de la ciencia, siempre me habían gustado las artes. Y hay un punto entonces en el que, digamos que todo esto que había empezado a aprender de que habían diferentes tipos de investigar, ya lo voy a necesitar por la decisión de querer estudiar una maestría que tuviera que ver como con esos intereses que tenía ahí. Digamos que el conocer que habían unos métodos que es muy famoso escuchar si ustedes estudian estas carreras que tienen que elegir su enfoque, si es un enfoque cualitativo, cuantitativo, mixto. Esas eran las cosas que eran nuevas para mí, porque para mí mi método era el experimental. Yo no tenía que pensar en otras cosas. Y cuando hablas de experimental, ¿te refieres como a laboratorio o a qué? Sí, bueno, listo. Entonces, por lo general, en las ciencias naturales, que son la física, la biología, la química y sus, digamos, vertientes, el método principal es la experimentación en la que se controlan un escenario para poder sacar conclusiones. Entonces se controlan unas variables que se llaman y eso se contrasta para entender cómo varían otras variables, ¿cierto? Mirar y poder sacar conclusiones sobre el mundo, ¿cierto? Sobre los fenómenos. Ana Carolina, cuéntanos entonces ahora, retomando un poco lo que nos venías contando de la experiencia de entrar a la maestría. Por cierto, cuéntanos cuál maestría y en qué institución la hiciste. ¿Y qué pasa cuando te empiezas a encontrar con toda esa pluralidad?
con ese universo de formas de conocer, de hacer ciencia desde las diferentes disciplinas. ¿Qué pasa ahí? Bien, pues la maestría responde entonces a esa pregunta de cómo usar ese deseo de la comunicación de la ciencia, el arte y la ciencia con lo que ya he vivido de la ciencia misma en mi vida. Y entonces allí encontré una maestría que se llama Maestría en Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, que me permitía como analizar estos asuntos. Incluso yo recuerdo que hablé con quien coordina la maestría y le dije, ay, y allá sí puedo hacerlo de arte ciencia. Mi enfoque primordial era ese y desde ahí entonces me empecé a meter a un mundo que yo también desconocía y era que había unas personas que estudiaban la ciencia y la tecnología como un fenómeno social. Y allí entonces, claro, empecé a estar en un mundo de ciencias sociales y humanidades que miraban a las ciencias naturales, la tecnología, pero desde otro lado. Y entonces, claro, ahí tenía que empezar a entender cómo respondían las preguntas esas personas de las ciencias sociales y humanas. Y recuerdo que la primera clase de metodología fue súper rara para mí porque lo primero que nos dijo el profesor era que nosotros teníamos que saber cuál era nuestra postura epistemológica, ontológica, que si esta que la otra. Y yo con mi amigo de biología que estudiaba nos mirábamos y éramos como, ¿qué? ¿Este de qué nos está hablando? Entonces, bueno, esto para decir que, claro, en la maestría, desde esos intereses que tenía, me tuve que meter más a fondo ahora sí en qué era esa investigación en las sociales humanas. En específico, esto derivó en que pues, el estudio de ciencia, tecnología y sociedad, los estudios de ciencia, tecnología y sociedad son pues, un área del conocimiento que junta muchas, a su vez, digamos, pues se nutre de la filosofía, de la sociología, de la comunicación, de la historia. Y entonces, como es un área multidisciplinar, había que tomar pues unas decisiones metodológicas para responder mi pregunta y nos fuimos como por una mirada etnográfica. Y la etnografía es como el método madre pues de la antropología. ¿Por qué irnos por lo etnográfico? Porque mi interés era entender cómo se construían productos de comunicación de la ciencia en un grupo específico, que era un colectivo que hacía arte ciencia. Entonces, digamos que lo que yo tuve que vivir fue ir, como buscar vivir la experiencia de este colectivo siendo como un miembro, buscar ser un miembro para más o menos entender, pues en un corto periodo, obviamente esto es una pequeña investigación, cómo se construían esos productos a la luz de unas categorías de análisis que tenía yo. Entonces, miren que aquí yo no estoy hablando de tubitos, de hacer experimentos, sino de estar inmersa En un contexto social. en un contexto social y empezar a mirarme a mí y cómo yo, algo que, un análisis que no se ha profundizado mucho en las ciencias naturales, pero que sí, que funciona también allí y es como yo influencio en eso que investigo, ¿cierto? Esa pregunta por la objetividad es muy interesante y las ciencias sociales y humanas van mucho más adelante que que las naturales y exactas en reflexionar eso. En las sociales y humanas yo debo entender quién soy y con qué sesgos voy a ese lugar para buscar, claro, resolver las preguntas de la mejor manera, pero como que sin pretender que soy, voy a ser totalmente objetiva desde mi observación o algo así. Bueno, ¿y cómo fue ese encuentro con el arte y ciencia? Pero ayúdanos a aterrizar como esos conceptos y esa unión para que de pronto nuestra forma de ver esa combinación entre arte y ciencia pueda ser un poco más, más aterrizada y más profunda. Bien, pues inicialmente así como desde mi experiencia, este interés fue por yo querer comunicar ciencia, darme cuenta que esto existía, entender que me gustaban estas dos áreas y querer buscar cómo se unían en la vida mía. De ahí, de esa pregunta, empecé a darme cuenta que muchas personas se hacían esa pregunta y que habían empezado a responderlas
de diferentes maneras, como históricamente cómo se han unido arte y ciencia, cuándo se separaron, por qué se separaron, en realidad están separadas. Entonces, ahí hay un montón de personas que también quieren resolver esto. Y con respecto a esas ideas de la ciencia, pues son ideas que las solemos llamar como ideas heredadas de la ciencia y la tecnología que no nos permiten entender el cambio, que no nos permiten ver los intereses incluso que tienen las personas que hacen ciencia y tecnología. Eso es un poco también la misión de los estudios CTS. Entonces, primero entender que la ciencia y la tecnología es un producto social como cualquier otro, ya nos conecta con también con lo que hacen las artes. Entender, por ejemplo, si nos vamos a mirar la ciencia, quienes hacen ciencia también son creativos, quienes hacen arte también son metódicos. Entonces, digamos que yo no entré al mundo y solamente puedo ser una cosa, eso es otra área en la que se especializa el arte y ciencia muchas veces y es encontrar personajes que unen las dos cosas, porque desde la educación nos han dicho que no, usted sirve para la ingeniería y ya. Pues como que no puede pintar. O usted sirve para pintar, usted no puede hacer nada con números. Entonces, también esa es una reflexión de que nosotros, como seres humanos, podemos transitar en esos mundos y también desmitificar el entendimiento tanto de las artes como quizá un genio que solo haga arte porque es muy genio, o las ciencias que porque dan un conocimiento último. Eso nos permite empezar a conectarlo, ¿cierto? Em, pero en mi interés, pues como por entender arte y ciencia, vi que podíamos acercarnos de diferentes maneras y allí encontré una muy, muy bonita y es cómo las artes permiten también investigar. Y que incluso hay unos, digamos, unas categorías que se llaman Research Arts en inglés o como investigación en artes, que nos empiezan digamos, a mover todos esos paradigmas de cuáles son los métodos y quiénes son los que lo siguen. Hay personas que incluso conectan esos grandes pasos de las ciencias y las artes y los ven paralelos, sino que sus fines pueden ser como diferentes. Entonces, bueno, ahí hay muchas, muchas cosas que contar, pero podemos acercarnos desde diferentes puntos a cómo son sí, cómo el arte y la ciencia pueden conversar. Ana, y teniendo en cuenta toda esa trayectoria, todo ese proceso de conocimiento, de preguntas, de encuentro con otros, em, ¿cuál es ese punto de ebullición, por así decirlo, con el método científico y tu experiencia como investigadora? Bueno, creo que el punto de ebullición es esto que estábamos conversando ahorita, darme cuenta que no eran solo los privilegiados que estuvieron en la educación de las ciencias quienes, digamos, producían un conocimiento en esas áreas, que personas como de las artes incluso podían meterse ahí. En específico, lo que yo digo es que hay unas de estas uniones de arte y ciencia en la que el trabajo colaborativo entre artistas y científicos permite crear conocimiento. Para mí eso fue como wow. Y desde la comunicación también esas uniones permiten unas miradas más críticas, más creativas de lo que es la ciencia y también pues transformar algunas prácticas en el arte. Entonces, creo que el punto de ebullición es entender para mí cómo era, como esa taxonomía de uniones entre arte y ciencia y poder empezar a, a crear con las personas que yo estaba a mi alrededor y poder experimentar esos dos mundos en mi vida. Y yo creo que el asunto colaborativo ha sido algo pues que me ha marcado mucho porque he aprendido mucho del arte ciencia gracias a los compañeros con los que he trabajado. Ana, hemos hablado durante este episodio en muchas ocasiones sobre un método científico generalizado. Cuéntanos más detalles de ese método, cuáles son esos pasos que por lo general están asociados a la investigación de la ciencia, para dar paso como a esas otras reflexiones adicionales que pueden surgir de ese método, entre comillas, estandarizado. Bien, pues este método famoso, el método científico que yo siempre y me gusta hacerle ahí la entonación, eh, pues nos lo han enseñado y podemos decir que es, primero observamos,
Luego planteamos una pregunta, luego hacemos una hipótesis sobre los fenómenos o sobre la sociedad, diseñamos digamos, una manera de recolectar datos o hacemos unos experimentos, pues, o diseñamos unos experimentos, obtenemos los datos, interpretamos los datos y sacamos con conclusiones y resultados. Y si tenemos el otro pedacito de entender que la ciencia siempre está haciéndose nuevas preguntas, pues volver como al inicio, ¿cierto? Volvernos a hacer preguntas. Eso sería como lo que conocemos como el método científico e históricamente es importante pues porque digamos que sí marcó una ruptura en cómo acercarse al conocimiento frente a otras maneras que traían, digamos, los filósofos griegos, la matemática, y les dejo la tarea de dónde surge esto, pero este método es como muy modelo de la física. Entonces allí es en donde cuando vienen otras disciplinas dicen como no, esto no me describe del todo, aunque generalmente, si lo miramos de manera general aplica, pero hay unas particularidades que nos permiten decir que no podemos como casarnos con que esa es la manera como única. Única. Sí. Ok, y danos algunos ejemplos de lo que te has encontrado con otras disciplinas. Por ejemplo, ¿qué otros pasos adicionales o qué pasos no van en otras disciplinas de pronto desde tu experiencia? Bueno, pues yo creo que si lo miramos así, en general, podrían como que caber muchas, pero es más como cuál es la postura en cada uno de esos pasitos que hay como desde muchas disciplinas. Por ejemplo, cuando empecé a decir lo de la observación, ahí hay algo súper importante que de nuevo las ciencias sociales humanas se han preguntado más y es que mi observación está cargada de lo que yo entiendo por el mundo. O sea, mi observación no es como desnuda. Y eso es una cosa que nos han vendido mucho, por decirlo así, y es que yo, como que el científico de las, no sé, Newton, mira se cae la manzana y con la observación ya llega a las teorías más grandes del planeta, pero en realidad hay todo un contexto social que hace que mi observación, digamos, esté determinada de alguna manera, bueno, se meten por muchos lados. Entonces, por ejemplo, esa aproximación es muy diferente en muchas ciencias sociales. Algo con lo que termina, que aquí no lo dijimos, pero con lo que puede terminar lo del método que nos dicen es que queremos llegar a leyes. Eso es algo que busca mucho la física, pero por ejemplo usted se va a la antropología y no, pues no queremos leyes porque antes queremos ver la pluralidad de las culturas. Queremos ver, son pequeños puntos para entender qué otras maneras hay de habitar el mundo. Pues de una manera muy general, que me perdonen antropólogos y antropólogas si no describo del todo bien. Pero entonces es como esas cosas grandes que permiten ver que las disciplinas, no todas se parecen a la física. Yo creo que eso es lo principal que tenemos que entender, que muchas, pues como que históricamente la sociología, por ejemplo, se quiso parecer a la física, pero en todo este trasegar como por lo epistemológico, vemos que hay como esos otros caminos y que no siempre queremos llegar a una generalización absoluta, depende entonces de lo que queremos investigar. Podemos antes querer hacer como un zoom de lo que sucede. Es muy difícil, o sea, lo hablo como muy general porque tendríamos que irnos como a un tema específico y hacer el análisis un poquito con lo filosófico y lo como lo lógico de, este método es deductivo, es inductivo, y un montón de cositas, que es analítico, que es histórico, no sé qué. Ahí es en donde vemos las diferencias y para mí la mejor manera de empezar a ver eso es meterse con ejemplos de las disciplinas, de cómo lo hacen, ¿cierto? Pero a veces sería pues como a grandes rasgos lo que entendemos como método científico. Yo creo que hay como una conclusión en el aire que podríamos atrapar y es que para hacer ciencia, cualquiera disciplina de la que estemos ubicados, debe haber un método, ¿cierto? Ujú. Que no va a ser siempre el mismo, pero que siempre va a haber un método para llegar a unos resultados. Yo quería preguntarte, Ana, es cómo influyen las metodologías o por qué son importantes y cómo se relacionan con la credibilidad de la ciencia.
porque digamos que hay también muchas corrientes en el mundo que se hacen preguntas de, bueno, ¿será que esas investigaciones en salud, eso sí es verdad? ¿O será que eso es mentira? ¿O cómo de pronto para quienes nos escuchan, que no son científicos, que tal vez no dedican su vida a la ciencia ni a las ciencias humanas, sino que simplemente son curiosos de esto? ¿Cómo pueden entender un poco cómo es esa importancia del método para hacer ciencia y por qué eso influye en la credibilidad de los resultados? Listo. Pues llegas a un punto que se me había olvidado de esas críticas que se hacen de el método, porque la gente puede entender que el método es como coger la receta de los espaguetis de ahorita, yo la hago y ya soy científico, científica, ¿cierto? Y resulta que como la ciencia es algo que se hace en sociedad y que la hacen comunidades científicas, por allá a los inicios de los inicios sí habían unos personajes, pero siempre estaban conectados con alguien. Entonces, como la ciencia se hace en comunidad, lo que más importa de la ciencia son ese montón de, vamos a utilizar la palabra ñoños, que están alrededor de un mismo tema y se validan entre ellos. Entonces hay unos pasos que, digamos, normalmente se harán críticas a lo largo de los años y esta es la mejor manera, si no, listo. Entonces ya hay unas tradiciones de cómo resolver preguntas. Pero lo que hace el conocimiento científico tan confiable es la comunidad como tal. Pero eso, y que es algo que como que nos da, nos hace, pues que es complejo de entender, y es que es un conocimiento de muy buena calidad, pero que se pueden equivocar. Entonces ahí es en donde decimos, pero ¿cómo así? En la pandemia, ay, no, ya nos tenemos que poner tapabocas, luego dijeron que no, que sí, pero esa es la naturaleza del conocimiento científico. El asunto de la pandemia fue, digamos, maravilloso en unos paréntesis muy grandes y en todas las comillas para entender este punto, porque nos tocó vivir cómo las comunidades científicas de estas áreas empezaban a construir conocimiento, habían unos principios como de precaución cuando no se sabían cosas y luego se empezó a estabilizar lo que se sabía. Y eso se pudo traducir en cosas ya más como de decisiones políticas para todo eso. Entonces, yo creo que la credibilidad no es tanto porque hicieron tal experimento, sino porque son comunidades que tienen tradiciones, que ya tienen consenso sobre un tema, y eso no implica pues que no puedan haber cambios. Debemos como abrazar esa dualidad, pero sí, cuando nos metemos a la ciencia vemos que es un conocimiento que nos ha ayudado en muchas ocasiones a tomar muy buenas decisiones, a hacer predicciones y que en otras ocasiones incluso nos ha hecho daño como sociedad las decisiones que toman estas personas. Entonces es un reto muy grande de poder ver como el arco iris o toda la escala de grises, pero no hay duda de que el conocimiento que produce la ciencia es muy valioso porque lo hacemos muchas personas. En este momento en el mundo, entre más diversas sean las personas que hacen ciencia, mujeres, diferentes, digamos, grupos minoritarios, hace que sea mucho más valioso porque hay puntos de vista que ven cosas que no han visto las élites. Eso es como la conclusión a la que se llega mucho desde los estudios de ciencia, que entre más diverso podemos ver mejor esos puntos ciegos que no hemos visto y, digamos, los sesgos de los que no nos podemos, digamos, liberar porque somos seres humanos que estamos influenciados por muchas cosas. O sea que podríamos decir que todavía no hay un punto final de nada, sino que todo está en constante construcción y si hay vocaciones científicas por ahí que nos escuchan, pues adelante, que no lo Total. piensen mucho. Total. Ahora para finalizar, Ana, quería preguntarte cómo funciona el método en arte y ciencia o en investigación-creación, cómo funciona este mundo, tú que has estado como más inmersa en esa aplicación metodológica. Pues me encantaría ahí ser como más conocedora. Apenas me estoy acercando como a esos temas. Súper chévere que invites a alguien y yo aprendo un montón también cuando alguien es especialista en eso, pero sí me he acercado. Te conté que en la maestría entendí que había una manera de investigar como desde las artes y allí en algún punto en que que no recuerdo bien, conocí que existía eso, la investigación-creación. Entonces, en la investigación-creación, como su palabra lo indica, el fin último no es
como tener un conocimiento como puede ser una ciencia básica o resolver un problema como puede ser una ciencia aplicada, sino que la pregunta que ellos tienen se resuelve con una creación, con algo que tiene materialidad o que es sensorial, ¿cierto? Como todas esas posibilidades que tienen las artes. Entonces, ellos también tienen como estos métodos de interactuar con, no sé, las comunidades, con su objeto de estudio, de recolectar datos, pero digamos que todo se materializa en esa obra, ¿cierto? Entonces ahí es en donde está la reflexión muy bacana, muy bonita para mí, epistemológica de cuál es ese conocimiento que se crea que se crea en las artes, pero si hay algo es que están muy cercanas por lo general de las sociales, cómo hacer una cartografía, cómo hacer etnografía y de ahí crear, muy cercano pues como también quizá lo comunitario, esa es como una categoría grande, pero hay otra que tiene que ver mucho como con ya unión arte-ciencia, pero ciencias naturales y exactas, y es que los artistas, las artistas se atreven a experimentar, a jugar como con los métodos de esas ciencias y a crear para sí. Entonces, esa vertiente es más nueva. Y por lo general, cuando hablamos de arte ciencia en inglés, porque en inglés science se refiere es a naturales y exactas, y cuando quieren hablar de sociales dicen social sciences. Entonces, cuando hablamos en inglés, por ejemplo, de arte ciencia, estamos mirando es cómo son esas uniones de los artistas metiéndose a lo que hacen en experimentos o ingeniería, ¿cierto? Entonces es como un panorama grande. Para finalizar con lo de investigación-creación, también como en una revisadita me di cuenta que es muy reciente este término en Colombia, porque el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, que también es reciente, más o menos como en el 2017, empieza a decir, ve, las artes pueden producir conocimiento y las vamos a medir, porque claro, lo político lo que no se mide, entonces ahí no le podemos decir si sirvió o no. Entonces eso es algo interesante desde el área de las artes, porque digamos que están reconocidas desde un ámbito científico que ya tiene como un estatus. eh, y ahí es entonces en donde, por ejemplo, en nuestro país vamos a encontrar que esa investigación, creación, como que está reconocida y probablemente en los pregrados y todos estos estudios habrá como más desarrollo específico de cómo se hace esa investigación a creación y que se gradúen las personas haciendo ese tipo de métodos. Pero esto es como a modo muy general lo que sé. Ana, y de pronto para que los que nos escuchan tengan una idea de qué puede ser em, esa fusión entre arte y ciencia, ¿conoces o nos podrías describir alguna obra o alguna investigación para hacernos como una idea de qué es? Bien, pues me dices eso y ahí mismo recuerdo a un personaje que tengo muy presente en estos días que conocí también hace rato que hace esas uniones de una manera pues que me genera como muchas sensaciones. De pronto la conozcas y ella se llama Neri Oxman, es una diseñadora. Em, Neri incluso pues la buscan y es famosa. Ella es investigadora del MIT, entonces está también en lo top de la tecnología del mundo y hace diseño, pero basado en materiales pues como biológicos, ¿cierto? Biodegradables y todo esto. Ella es arquitecta, no es diseñadora, es arquitecta tuvo inicios en la medicina. Entonces tiene esa combinación desde todos esos intereses y lo que ella desarrolla, entonces, es como una cosa entre el arte, la arquitectura, el diseño, lo experimental, de la biología. A mí me inspira un montón. Tiene varias obras. Hay una con la que, digamos, se ha hecho como famosa y es que utilizaron unos gusanitos de seda para hacer una estructura arquitectónica, por ahí tienen unas cosas como con colmenas y abejas. Ese es un ejemplo como para uno llegar a entrar al perfil de ella y ver como, ve, esto tan raro, cómo son esas uniones entre lo humano y lo natural. Em, en Estados, no, bueno, en Inglaterra también hay un lugar que se llama Wellcome Trust, que ha impulsado mucho este asunto y como que históricamente se ve que es un punto en el que se empieza a hablar mucho de arte y ciencia.
Ellos son una fundación de un lugar de ciencia como biotecnológico, pero que busca entonces como el arte y la ciencia ayuda a comunicar eso mejor. Hay como muchas vertientes. En Reino Unido hay incluso muchas maestrías tienen esas uniones. Está la revista Leonardo, ahí uno puede encontrar muchas cosas a nivel local. También en Bogotá, Suratómica hace cosas muy bacanas, se está uniendo arte, ciencia, hay diferentes cosas. En Argentina, en Bioarte, hay unas artistas y uno, pues sí, también muchos asuntos de eso. En México, bueno, muchos lugares como para inspirarse. Em, y también podemos irnos, digamos, a la ilustración científica. Eso también son uniones de arte y ciencia. Un teatro científico, ¿cierto? Entonces ahí es en donde hay una distinción que yo logré hacer en mi maestría y fue como de todas estas uniones, hay unas uniones que son más pensadas para la comunicación de la ciencia, o sea, el arte es como un medio para comunicar algún concepto científico. Hay otras en las que las artes se inspiran en la ciencia y crean a partir de algo. Se inspiran y hacen un cuadro que no tiene que comunicarme mucho, pero yo me inspiré, digamos, en una célula e hice algo bello, como con un valor estético. Y la última es esa en la que se hace como, está en una frontera de la investigación, que esas uniones o esas personas, pues, entre el arte y la ciencia que trabajan juntas, pueden producir conocimiento incluso, y no solo para las artes, sino para las ciencias mismas. Entonces, ese es el punto que es muy divertido porque es como esa frontera entre qué es lo disciplinar, allá se habla de un trabajo transdisciplinar en que los métodos están combinados. Entonces, bueno, ahí es en donde hay como mucha emoción. Em, pero bueno, sí, podríamos acercarnos desde Neri Oxman a esas referentes. Bueno, ya nos queda la tarea para explorar e inspirarnos también en esas creaciones. ¿Qué sigue para ti? ¿Cierto? ¿Cómo es luego de ese cambio de estado, por así decirlo? Teniendo en cuenta que este es el programa de ebullición en el que podemos hacer como una metáfora con ese cambio de líquido a gaseoso. ¿Cuál es ese cambio de ese primer estado inicial en el que estabas aprendiendo, descubriendo, ahora que ya has entrado en contacto como con esas otras formas, hacia dónde quieres ir, ¿cierto? Como cuál es ese contacto nuevo con el mundo y con esas formas de conocer y crear? Pues es una pregunta que estoy haciéndome desde a qué se dedica uno o simplemente cómo direcciona un interés, pero sí hay como a lo lejos como un interés de trabajar con gente muy tesa en eso, en arte y ciencia, incluso yo verme creando arte, que para mí también es raro, la ingeniera, pues como decir, ay, ella hace arte. Entonces, ahorita te hablaba de bioarte y pues en la ingeniería nosotros adquirimos unas habilidades técnicas para aislar un microorganismo. Se necesita una, digamos, una motricidad fina, muy específica, ¿cierto? Hay unas habilidades ahí técnicas que se usan en bioarte y yo digo, qué bacano poder coger las ideas, materializarlas y utilizar esas, digamos, habilidades que ya tengo. Entonces, eso es como lo que me falta y estoy intentando con unas compañeras, una en específico, no encontramos por dónde. Sigo como en esa búsqueda y creo que dejo el granito en donde puedo, pues, pero como la vida, hacer arte como con lo vivo y además eso nos permite hacer reflexiones de todos estos asuntos ambientales, de cómo entendemos la naturaleza, que para mí son muy fascinantes, que se unen con lo filosófico. Entonces, por ahí quiero, todavía no sé en dónde vaya a caer el globo o la burbujita de ebullición, pero sí me gustaría como que pasara a eso que se hace con la mano, ¿cierto? A materializar las cosas que he pensado. Bueno, Ana Carolina, muchas gracias por haber participado de este episodio de Ebullición. De pronto más adelante podemos seguir reflexionando en otro episodio sobre estos procesos.
Y bueno, deseamos a nuestros oyentes que nos sigan en las redes sociales como ebullición-ciencia. Este podcast fue grabado, producido y editado por mí, Yorley Ruiz M. El registro fotográfico y diseño gráfico que pueden ver en nuestro sitio en Instagram como @ebullición-ciencia estuvo a cargo de Javier Gámez y José. Los esperamos en nuestro próximo episodio en esta primera temporada dedicada a temas de arte y ciencia. Esto es Ebullición, ciencia liviana para tus oídos.